si como es una tradición, vamos a iniciar con la mañanera. ¿Y sabe qué? No me lo tome a mal, pero si me permite hoy, iniciemos con el final. Sí, porque casi al final de la mañanera de hoy, en Apodaca, Nuevo León, con los secretarios ahí de gabinete, con el Bronco como espectador, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a patear el avispero, volvió a dejar la víbora chillando y le volvió a dar al pueblo ese poder que tanto hemos buscado, esa responsabilidad de decidir. Dice Andrés Manuel López Obrador que en el caso de los expresidentes, en el caso de los corruptos, él quiere que se vaya a la cabeza, no con chivos expiatorios, que él sigue insistiendo en ver hacia adelante, en juzgar al régimen, no a personajes, porque eso podría provocar la polarización, nos va a empantanar, pero asegura que él va a respetar la decisión del pueblo. El 21 de marzo hay consulta ciudadana en la que se va a incluir si usted, yo, estamos de acuerdo en llevar a juicio a los expresidentes. Bueno, con eso fue cerrando la mañanera Andrés Manuel López Obrador y creo que resulta una santa madriza de la que pues ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni el copetón de Peña Nieto se pueden salvar. Vea y escucha al presidente de México responder las preguntas de los colegas allá en la mañanera histórica en Apodaca, Nuevo León. La primera conferencia de prensa itinerante del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si la consulta a los expresidentes sí se va a realizar y bajo qué términos, en dado caso de ser aprobada, se realizarían estos juicios políticos a algún expresidente. Vamos a esperar a que reformen el artículo 35 de la Constitución. Lo estamos pidiendo eso también. Miren, está pendiente la reforma del artículo 35 para que las consultas sean vinculatorias y que no haya obstáculos, que no haya trabas, sino que se den facilidades para que los ciudadanos puedan exigir que se lleven a cabo consultas y que sean válidas estas consultas. Estamos esperando esa reforma para someter a consideración, si así se cree conveniente, el que se le pregunte a los ciudadanos si quieren que se someta a juicio a los expresidentes de México del periodo neoliberal: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, para que ya no se esté manipulando a la gente con meter a la cárcel a chivos expiatorios, que ha sido la práctica en los últimos tiempos. Cuando los de arriba permanecen intocables. Yo soy partidario de que veamos hacia adelante, de que no nos quedemos anclados en el pasado, que no se permita la corrupción, que no se permita la impunidad, hacia adelante. Yo soy partidario de eso, pero que sea el pueblo el que tenga la última palabra. O sea, cuando se haga la consulta, ¿sí?, que el ciudadano diga: a ver, sí queremos enjuiciar a Salinas. ¿Por qué? Porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados. Queremos enjuiciar a Zedillo porque convirtió
las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el FOBAPROA. Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia, porque después de llegar por un movimiento para establecer la democracia, encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. Queremos enjuiciar a Felipe Calderón porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña por corrupción. Pero vámonos así. Ya nada de chivos expiatorios. Y yo soy partidario de hacer un juicio al régimen neoliberal, más que encarcelar a estos personajes, porque eso nos llevaría a la confrontación, a polarizarnos, a quedarnos empantanados en el pasado. Yo estoy viendo hacia adelante. Yo ya dije, se acabó la corrupción y lo voy a cumplir. Y repito, me canso ganso. Se va a acabar con la corrupción y se va a acabar con la impunidad. ¿Solo ponerle el nombre de la Guardia Nacional son los cascos azules? ¿Podrían ser el equivalente a los cascos azules? A ver, Toño, ¿por qué no regresamos al tema de la Guardia Nacional para que quede grabado en diferentes partes esto? Porque lo que acabamos de escuchar del presidente Andrés Manuel López Obrador es impactante. ¿Por qué no decirlo impactante? Que el presidente en funciones diga, ¿quieren enjuiciar a los expresidentes? Pues déjenme decirles, pareciera una estrategia. No sé tú, Toño, y te saludo con mucho gusto. Saludo a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. O sea, pareciera estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Dice, mi opinión es que no estoy de acuerdo con esto, pero si el pueblo de México quiere enjuiciar a los expresidentes, tiene que quedarle claro al pueblo de México qué es lo que hizo cada uno de estos desgraciados. Y habla desde Salinas, habla de enjuiciar a Enrique Peña Nieto por corrupción, a enjuiciar a Fox por traidor a la democracia, de enjuiciar a Felipe Calderón por dejar a México como un cementerio. Yo no sé si tú lo veas así, Toño, como una estrategia de López Obrador de, a ver, yo no estoy de acuerdo, pero el pueblo me manda. Pero el pueblo también a la misma vez tiene que saber por qué. O sea, no nada más tirar a lo pendejo, vamos a enjuiciar a los expresidentes porque me caen mal. No, es saber, definir por qué el pueblo va a pedir el juicio contra los expresidentes. ¿Te lo dije o no te lo dije, Vicente? ¿Se lo dije a usted o no se lo dije a usted, público consentidor? Y disculpe usted la vanidad, lo saluda usted con mucho gusto, saluda a Vicente, pero yo estaba muy enojado cuando ya había ganado López Obrador, no porque hubiera ganado, sino porque empezó a reunirse con José Antonio Meade, ¿no? Se acordará de eso. Se reunió incluso con Enrique Peña Nieto y se tomaron unas fotos ahí en Palacio Nacional. Luego hubo una reunión con los gabinetes, el gabinete que iba entrante, el de la Cuarta Transformación, con el gabinete de corruptos de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues así de sencillo fue, ¿no? Muy, muy interesante. Yo estaba muy enojado porque teníamos a un Andrés Manuel López Obrador que decía, yo digo que olvido no, pero perdón sí. Y yo decía, ¿cómo es posible que perdón? No, eso no es posible. Y te comentaba, Vicente, le comentaba al público consentidor, a lo mejor es una estrategia. A lo mejor dice que hay perdón en estos momentos, que no va a haber olvido, pero ya cuando llegue el discurso va a cambiar y va a escuchar a la gente y va a buscar que en efecto pues se enfrenten las consecuencias pues aquellos que destruyeron a México, aquellos que lo dejaron en la absoluta ruina y si no, pues aquí se lo voy a denunciar yo. Ahí está, lo está diciendo una y otra vez, ahora que la consulta todavía no llega. Y es una consulta, Vicente, que estoy seguro la mayoría de los mexicanos va a ir por el sí.
sí enjuícienlos, sí encarcélenlos. ¿Y sabes qué, Toño? Creo que vamos a ver en esta consulta ciudadana de marzo la mayor participación que tal vez nunca nos lo hubiéramos imaginado. Vamos a ver una gran participación del mexicano porque son 3 temas primordiales. Y aquí vamos desde esta trinchera, ¿sí? Yo en lo particular le voy a dar mi opinión. Disculpe usted que sea tan atrevido, porque a lo mejor usted está acostumbrado a escuchar a Ciro Gómez Leiva, a López Dóriga, a Denise Merker, a Carlos Loret de Mola, y no se lo van a decir. Yo sí se lo digo abiertamente. Yo sí espero que se vaya con todo contra los expresidentes. Yo sí espero, cuando digo con todo, con la investigación y si es posible, si es pertinente el juicio. Pero Toño, yo creo que esto vamos a ver una gran participación de la gente en marzo, porque está lo de la Guardia Nacional, porque eso le toca la fibra muy sensible, muy cercana al mexicano por la sangría, por el cementerio, por la fosa en la que está convertida México. Además, se va a tocar el tema del juicio a los expresidentes y del consejo empresarial del que forman parte los grandes los grandes empresarios sí, de los medios de comunicación, como Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, Bernardo Gómez, el vicepresidente de Televisa, y Olegario Vázquez Aldir, el dueño de Imagen. Yo por eso ya te pronostico una impresionante, si no es que al mismo nivel del 1 de julio, participación del pueblo de México. Y vamos a ponerla en estos términos. Aquellos que se oponen a estas consultas ciudadanas, pues vayan a la consulta ciudadana y voten ustedes también. O sea, si ustedes no están de acuerdo con que se enjuicie, se investigue, se enjuicie, se encarcele a los expresidentes, pues vayan y voten y digan, no, yo no estoy de acuerdo. Yo quiero que Salinas de Gortari siga teniendo los hilos de los títeres en México. Yo quiero que Vicente Fox siga diciendo pendejada y media. Yo quiero que Felipe Calderón emita sus comentarios por Twitter que tanto nos gustan. Y yo quiero seguir viendo en la revista Gente o en la revista Caras a Enrique Peña Nieto. Si usted quiere a esos personajes, vaya y vote a la consulta ciudadana. Así de sencillo. Mi querido Toño, y aquí es donde viene otra exigencia del mexicano. Del mexicano, por ejemplo, que vive en el extranjero. Nos urge a los mexicanos definir si vamos a poder votar en estas consultas ciudadanas, y ojalá que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometa también con el mexicano en el extranjero para darnos esa participación. Te puedo asegurar que millones de mexicanos estarían dispuestos a ir a votar, digamos, a un consulado, solo por dar un ejemplo, porque la gran mayoría de los mexicanos estamos en Estados Unidos por culpa de esos personajes, Toño. No me digas que no hay muchas familias que se vinieron por culpa de Salinas, por culpa de Zedillo, huyendo de la guerra contra el narco de Calderón. Y estos cuates constantemente señalaban que era por el terremoto del 85. Mucha gente decía, no fue por culpa de Salinas. Nosotros nos venimos aquí a Estados Unidos, los priistas, pues, ¿no? Nos venimos aquí a Estados Unidos por el terremoto del 85. No es cierto, México ya estaba jodido desde antes. México lo tenía, o sea, acuérdense también antes de Salinas, un López Portillo que también dijo que iba a defender el peso como un perro y que se puso a llorar ahí en la Cámara de Diputados. Se puso a llorar, imagínese usted, y que pues era puro bla bla y nada de acción. Bueno, México ya estaba jodidísimo desde siempre, pero llegó Salinas y a partir de ahí fue la absoluta debacle. Cuando a usted le digan, no podemos estar peor, aguas, siempre decía mi abuelita, siempre se puede estar peor. Y estamos muchísimo peor precisamente de Salinas a la fecha. Y muchos estamos aquí, yo me incluyo, muchos estamos aquí por persecución, por desigualdad, por falta de oportunidades en México, ocasionadas por esos gobiernos infernales desde de Salinas a Enrique Peña Nieto. Bueno, me están preguntando si en estos momentos el mexicano en el extranjero podría votar en la consulta ciudadana de marzo. Yo tengo entendido que no. Porque como no podemos votar electrónicamente por culpa de los huevonzazos que tenemos en el INE, que dicen que no hay presupuesto y que no hubo tiempo para implementar el voto electrónico en el pasado proceso electoral, no creo que haya las condiciones, a menos, insisto, que nosotros le planteemos nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador esta posibilidad y de cómo implementarlo. No creo, Toño,
debido a la magnitud de una consulta ciudadana y creo yo de este pronóstico que hago de que el mexicano se va a desbordar para votar en la consulta ciudadana, que estén las condiciones para que así en cosa de un mes o menos se implemente un voto desde el extranjero. No, pero no veo deberían, las condiciones. pero deberían, ahí sí una disculpa, pero a ver, nos están al parecer ignorando la pregunta de Vicente Serrano sobre esta pues supuesta defensoría que va a haber en todas las en todos los consulados de México en Estados Unidos, esta representación nueva que va a tener la Cuarta Transformación, este gobierno de transición para nosotros los paisanos. Lo preguntó Vicente Serrano, reiteró la pregunta Rafael Herrera y hoy la seguimos lanzando. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo cuándo? ¿Vamos a tener o no representación? ¿Vamos a poder votar en estos referéndums, en estas consultas populares? Creo que vale muchísimo la pena nuestra opinión en esto. Lo acabamos de mencionar. Muchos dejamos la tierra que nos vio nacer, a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos, por lo que pasaba en México, porque nos hicieron trizas. Creo que, y aparte de todo, estamos mandando miles de millones de dólares mensualmente a México, sosteniendo también la economía de esa forma. ¿Qué hubo cuándo? Oye, yo te propongo una cosa, Toño, que hagamos una consulta ciudadana informal y yo le pregunto al mexicano de México, ¿estarían de acuerdo que el mexicano, como su servidor en el extranjero, votara en esta consulta ciudadana que va a proponer 3 preguntas: enjuiciar o no a los expresidentes, que el presidente se asesore de este grupo empresarial nefasto, así lo catalogo yo, y otra cosa, si el mexicano quiere la creación de la Guardia Nacional? ¿Ustedes en México estarían de acuerdo que el mexicano votara desde el extranjero? Y al mexicano que nos está viendo y escuchando en Sin Censura, ya en Estados Unidos o en Europa o en Sudamérica, porque sé que nos ven y nos escuchan en diferentes partes del mundo, ¿ustedes votarían? ¿Estarían dispuestos a votar? Ah, es que esa es otra. Porque, Toño, ese es el pedo. O sea, ya nos dieron la oportunidad de votar desde el extranjero por presidente de la República y yo sé que me van a poner muchos pretextos, pero solamente... ¿qué? El 1% fue, ¿no? El 1% del universo de Mexicanos. Posibles votantes votó. Está cabrón así. Sí, no, esa es otra. Ahí sí asumimos la responsabilidad aquí como mexicanos que no votamos. Yo sí voté, ¿eh? Yo sí saqué mi credencial de elector. Fue un trámite impresionante así de desde acá, sacarlo acá en Estados Unidos con la dirección que tengo aquí en Estados Unidos, obviamente, ¿no? O sea, con mi casa acá, llevar los papeles al consulado, que te pidan esto, que te pidan lo otro, luego te la mandan, luego tienes que activarla. Una locura absoluta. Lo hice, ¿no? Pero fuimos muy pocos los mexicanos que lo hicimos, muy pocos los mexicanos que quisimos votar desde el extranjero, 1%. Esa es otra, asumimos la responsabilidad y si nos van a dar verdaderamente pues esa oportunidad precisamente, si nos la van a dar aquí a nosotros como paisanos, aprovechémosla. Toño, nada más para que quede como contexto de por qué las personas que se van sumando, las más de 11,500 personas que ya están conectadas aquí en Sin Censura, entiendan por qué empezamos a hablar de esto. Es porque con eso terminó, casi terminó la conferencia de prensa mañanera en Apodaca, Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayúdame, Toño, no seas malito, nuevamente con la pregunta del reportero y con la respuesta del presidente, que hace mención de todos y cada uno de los expresidentes de este periodo que llama él neoliberal, desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto. Y porque el presidente lo vuelve a poner sobre la mesa, él dice, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo de andar con la polarización y que nos empantanemos, pero si el pueblo dice en marzo, en la consulta ciudadana, pues adelante. Yo le pregunto a usted, ¿qué piensa? Porque dice el presidente que nos va a escuchar y nos va a hacer caso. Preste atención. En estos juicios políticos a algún expresidente. Vamos a esperar a que reformen el artículo 35 de la Constitución. Lo estamos pidiendo eso también. Miren, está pendiente la reforma al artículo 35 para que las consultas sean vinculatorias y que no haya obstáculos, que no haya trabas, sino que se den facilidades para que
los ciudadanos puedan exigir que se lleven a cabo consultas y que sean válidas estas consultas. Estamos esperando esa reforma para someter a consideración, si así se cree conveniente, el que se le pregunte a los ciudadanos si quieren que se someta a juicio a los expresidentes de México del periodo neoliberal: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, para que ya no se esté manipulando a la gente con meter a la cárcel a chivos expiatorios, que ha sido la práctica en los últimos tiempos. Cuando los de arriba permanecen intocables. Yo soy partidario de que veamos hacia adelante, de que no nos quedemos anclados en el pasado, que no se permita la corrupción, que no se permita la impunidad, hacia adelante. Yo soy partidario de eso, pero que sea el pueblo el que tenga la última palabra. O sea, cuando se haga la consulta, ¿sí?, que el ciudadano diga, a ver, sí queremos enjuiciar a Salinas. ¿Por qué? Porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados. Queremos enjuiciar a Zedillo porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el FOBAPROA. Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia, porque después de llegar por un movimiento para establecer la democracia, encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. Queremos enjuiciar a Felipe Calderón porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña por corrupción. Pero vámonos así. Ya nada de chivos expiatorios. Y yo soy partidario de hacer un juicio al régimen neoliberal, más que encarcelar a estos personajes, porque eso nos llevaría a la confrontación, a polarizarnos, a quedarnos empantanados en el pasado. Yo estoy viendo hacia adelante. Yo ya dije, se acabó la corrupción y lo voy a cumplir. Y repito, me canso ganso. Se va a acabar con la corrupción y se va a acabar con la impunidad. Solo ponerle el nombre de la Guardia Nacional son los cascos azules. Bueno, ahí Podría está ser el presidente que el Andrés Manuel López Obrador planteándole al pueblo, ¿qué quieren que hagamos? Yo no estoy de acuerdo, pero ustedes mandan. Yo le digo a usted, mexicano, mexicana, es responsabilidad de todos. Y vale más que asumamos esa responsabilidad para salir a expresarnos precisamente en esta consulta ciudadana de marzo. Usted, como diría Nino Canún, ¿qué opina?